Buenas tardes. La actividad 3 correspondiente a la secuencia didáctica número 2 que habla sobre la importancia de la tecnología en el desarrollo humano. La actividad 1 es una recuperación de conocimientos previos donde vienen 3 preguntas que tienen que contestar sobre solamente lo que ustedes saben. No pasa nada, pero hay que contestarla. Dentro de la actividad 2 dice que hay que elaborar un mapa conceptual referente al procesador de texto. Aquí viene el archivo que es de procesador de texto, nada más, solamente procesador de texto. Este mapa pueden hacerlo en PowerPoint o si quieren hacerlo a mano está bien. La actividad 3 es redactar una síntesis del tema, puede ser a mano o en Word. El tema es sobre las tablas, aquí viene las tablas y nada más. Después viene la actividad 4 que es hacer una investigación de 5 avances tecnológicos y anotar cómo han influido en la historia de la humanidad, y tienen que usar la siguiente tablita. Pueden hacerla en cualquier procesador de texto o también pueden hacerla a mano. La siguiente actividad, la actividad 5, dice investigar los avances tecnológicos más importantes de la última década. Aquí viene un ejemplo, viene Google, pueden poner Twitter, Facebook, etcétera, pero tienen que ser los últimos avances tecnológicos. Y por último viene un cierre, que son algunas preguntas que hay que contestar. Son 10 preguntas, hay que contestarlas, ya que esas preguntas son generalmente las que vienen en el examen. Y esto sería por todo. La actividad 3 o tarea 3 hay que hacerla y entregarla, ya sea que la suban al Classroom o me la envíen por otros medios. Cualquier duda, cualquier problema que tengan, tienen mi número, tenemos un grupo de WhatsApp, ahí pueden localizarme para poder despejar cualquier duda que tengan. Hola, bienvenidos. Yo soy el profesor Navarro Banda y en esta oportunidad vamos a hablar de los procesadores de texto. Para empezar a definirlo, tenemos que aclarar que cuando hablamos de la computadora, hablamos de programas, y cuando hablamos de dispositivos móviles o celular, hablamos de aplicaciones. Ahora bien, estas aplicaciones o programas son los que nos permiten a nosotros poder crear o modificar documentos de texto. ¿Qué son los documentos de texto? Acá podemos dar unos ejemplos de los mismos. Podemos decir que son los currículum, son las cartas, son los flyers y también son los trabajos o actividades dentro del índole académico. Algunos ejemplos de estos programas en la computadora son el Microsoft Word, tenemos el LibreOffice, el Writer y el Page. Cuando hablamos de dispositivo móvil como nuestro celular o tablet, hablamos también de Microsoft Word, tenemos los documentos de Google, el Polaris Office y así cientos y cientos de aplicaciones. Hay aplicaciones que son mejores, que tienen más recursos, pero cualquiera de ellas nos va a servir a nosotros para poder trabajar. Asimismo, cuando hablamos de la computadora o del celular, los procesadores de texto deben cumplir algunas funciones específicas. Las funciones que deben cumplir son la de pegar, es decir, puede pegar cualquier archivo de texto o imágenes en nuestro documento desde otros documentos o de otras páginas, como internet, por ejemplo. También el formato, este es uno de los más importantes, es decir, puede darle el diseño que nosotros queramos a nuestra página, el diseño que nosotros queramos a nuestras letras, cambiando el color, tamaño, y también el diseño que nosotros queramos a las imágenes, también cambiar tamaño, cambiar si queremos recortarlas. Otra función es la de columnas y tablas, poder crearlas y modificarlas, es decir, cuántas columnas queremos y cuántas tablas queremos dentro de nuestro documento. Una función muy importante es la de poder guardar
nuestro documento, es decir, puede guardarlo en la computadora o en el celular, o en algunos casos también guardarlo en la nube. Por último tenemos la revisión ortográfica, que es poder ver la falta de ortografía que tenemos y poder imprimir nuestro documento finalmente en un archivo, en una hoja. Algunas aplicaciones sí cuentan con esta función, pero algunas no. La mayoría de los programas que se instalan en la computadora cuentan con esta última función. Asimismo, cuando trabajamos con estos tipos de programas tenemos que tener en cuenta primeramente las ventajas que tenemos. Podemos editar nuestro documento de manera muy fácil, solamente tenemos que abrirlo o crear uno nuevo. Podemos trabajar con muchas imágenes, como vimos en el caso del currículum o como vimos en el caso del flyer. Podemos trabajar con muchas imágenes y cambiando sus tamaños. También ahorramos mucho en lo que es hojas, tinta, papel. También podemos crear documentos muy legibles, también documentos que sean muy profesionales, como los ejemplos que fuimos viendo, y podemos compartir todos estos documentos de manera muy fácil. Es decir, podemos pasarlos por WhatsApp, podemos pasarlo por mail, podemos subirlo a nuestro Facebook, subirlo a nuestras cuentas en la nube, y también, así como nosotros podemos llevar nuestro celular en el bolsillo, podemos llevar una gran cantidad de estos documentos. También tenemos que ver las desventajas que corremos. La principal es el tema del plagio, cuando una persona o un grupo de personas agarra nuestro documento y dice que es de él. También, al momento de trabajar con nuestra computadora o nuestro celular, sabemos que nos podemos quedar sin batería o que se puede apagar, y si nosotros no guardamos nuestro documento, el mismo puede quedar dañado, puede que no se haya guardado, y también que quede ilegible, es decir, que ese documento se pierda por completo. También en los programas que nosotros descargamos en la computadora, algunos suelen ser muy costosos. Las aplicaciones generalmente son gratis o algunas tienen un costo pero muy bajo, cuando hablamos de aplicaciones. Bueno, espero que este breve repaso en lo que es procesador de textos y documentos de texto les haya servido. Cualquier consulta o duda me escriben. Hola, bienvenidos a Saber Programas. En este tutorial vamos a ver cómo crear y editar tablas en Word. Entonces, para crear tablas, lo primero que debemos de hacer es ir a la pestaña Insertar. En la opción Tabla desplegamos y vemos que nos aparecen diferentes opciones. La primera opción para crear una tabla es elegir el número de columnas y filas con estos recuadros. Vemos que cuando nos movemos con el ratón nos va creando en la hoja de Word una tabla con las filas y columnas que vamos seleccionando. Como máximo podemos crear una tabla de 10×8, es decir, de 10 columnas y 8 filas. Vamos a crear, por ejemplo, una de 5×3. Cuando la tenemos seleccionada, hacemos clic con el botón izquierdo del ratón y ya estaría creada nuestra tabla. La siguiente forma de crear tablas es insertar una tabla. Hacemos clic en Insertar tabla y nos aparece este recuadro en el que podemos seleccionar el número de columnas y el número de filas que queremos que tenga nuestra tabla. Aquí, por ejemplo, podemos elegir que tenga 3 columnas y 15 filas. No tendríamos límite. También podemos cambiar el número de filas y columnas pues con estos cursores. Podemos elegir también el autoajuste, es decir, el ancho de una columna fijo, que se ajuste al contenido de la celda o que se ajuste a la ventana. Una vez que lo tenemos seleccionado, hacemos clic en aceptar y nos aparece nuestra tabla. Y la última opción que tenemos para insertar una tabla sería dibujarla directamente. Entonces seleccionamos dibujar tabla, nos aparece esta especie de lápiz. Si hacemos clic con el botón izquierdo y arrastramos, vamos dibujando la tabla y vemos que es muy sencillo dibujar filas, columnas, dividir, incluso podemos crear líneas diagonales. Bien, estas serían las 3 formas de dibujar una tabla. Ahora vamos a ver cómo editarlas. Para ello vamos a eliminar 2 de ellas. Por ejemplo, esta la seleccionamos. Hacemos clic con el botón derecho del ratón y seleccionamos Eliminar tabla. Y esta primera la vamos a eliminar de otra forma. La seleccionamos y vemos que se nos activan las herramientas de tabla. Tenemos una pestaña de diseño y una pestaña de presentación. En la pestaña de presentación, en esta parte, si desplegamos, tenemos la opción de eliminar celdas, columnas, filas o tabla.
seleccionamos eliminar tabla y nos quedaríamos con esta única tabla.